Hola otra vez, soy Jonathan Mejía. En este video vamos a ver la resolución del taller 1A. Comencemos con la primera pregunta. Albertito se encuentra pensando en por qué las personas no tienen la intención de vacunarse la última dosis de COVID-19. Además, observa que el número de personas vacunadas con la última dosis de COVID-19 difiere según las regiones del país, lo que le motiva a estudiarlo y presentarlo como tesis. ¿En qué etapa del proceso de investigación se encuentra? Ok, entonces aquí tenemos que recordar el proceso de investigación. Aquí tenemos de forma general un vistazo muy rápido al proceso de investigación. Y en este caso, en el caso en el que se encuentra Albertito, pues de forma sencilla y simple, él se encuentra observando el problema de manera minuciosa y acuiciosa, ¿no? Respuesta A. Detectar un problema en la naturaleza. Pregunta 2. Unos investigadores planean describir las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de los pacientes diagnosticados de toxoplasmosis congénita. Ok. Para ello, piensan revisar las historias clínicas de niños menores de un año con resultado positivo a IgM para Toxoplasma gondii. Luego de evaluar su idea de investigación, concuerdan en desarrollar un estudio descriptivo. Marca los componentes del formato pico que deberán de ser incluidos en su pregunta de investigación. Ok, entonces, recordando, ¿qué cosas necesitamos para formular una pico? Dentro de la estructura de preguntas de investigación, recordamos que necesitamos dos conceptos: el tipo de pregunta y saber el diseño del estudio. En tipos de pregunta tenemos a la descriptiva, causa-efecto, asociación y otros. Y en diseño del estudio, todo el mapa conceptual que ya vimos en la parte teórica. Esto requiere una fusión para poder ver qué es lo que necesitamos para la formulación de la pico de este estudio. Entonces, ¿cuál sería el tipo de pregunta de este estudio? Pues para ello nos podemos orientar a ubicar el objetivo del estudio. Describir las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de los pacientes diagnosticados de toxoplasmosis congénita. Describir. ¿Ok? Simple y sencillo. ¿Cuál sería el tipo de pregunta? Así es, una pregunta descriptiva. ¿Y cuál sería el diseño del estudio? Describir. Ya sé que ya lo tienen. Entonces, para el diseño del estudio nos ubicamos en nuestro mapa conceptual. Nos preguntamos, ¿planificaron una intervención? ¿Qué nos dijeron? Describir. No, es una observacional. ¿Evaluaron relación entre variables? ¿Qué nos dijeron? Describir nuevamente. Entonces, no, era un estudio descriptivo. Muy bien, entonces ahora engranamos. Tipo de pregunta con diseño de estudio. ¿Y con cuál nos quedaríamos? Pregunta descriptiva. ¿Qué utilizamos? Población y desenlace. Únicamente ambos componentes para formular la pico. Población y desenlace. Pregunta 3. Formula la pico para el estudio descrito en la pregunta anterior. Considera los componentes de la pico que corresponden al tipo de pregunta y diseño del estudio. Ok, entonces, ¿cuál es el tipo de pregunta y diseño de estudio? Ya lo tenemos. Pregunta descriptiva, estudio descriptivo. Para formular la pico, recordamos nuestras planchitas, ¿no? Teníamos esto: población, intervención o exposición, comparador y desenlaces. Esta es una pregunta descriptiva con un estudio descriptivo. ¿Qué nos enfocamos únicamente para armar la pico? ¿En qué nos enfocamos? En la población y el desenlace. Los otros dos, tapémoslo, no nos importa. Muy bien, entonces ahora recordemos el objetivo del estudio. Describir las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de los pacientes diagnosticados de toxoplasmosis congénita. Muy bien, tenemos este esquema mental y ahora procedemos a rellenar los dos componentes de la pico. ¿Cuál sería la población? Pacientes diagnosticados de toxoplasmosis congénita.
¿Cuál sería el desenlace? Características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas. Listo. Pregunta 4. Identifica el tipo de artículo, pregunta y diseño del siguiente estudio. Nos brindan el estudio, nos brindan el resumen. ¿Ok? Necesitamos responder a esto. Tipo de artículo. Está fácil, ¿no? Bueno, para no ir a la respuesta más sencilla, primero analicemos. Resumen. ¿Qué partes tiene? Introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados, conclusión. Tiene todos los componentes del cuerpo de un artículo. Ok, entonces es un artículo original. Y la parte más fácil es ver acá, ¿no? Artículo original. Artículo original. Para identificar el tipo de pregunta y el diseño de estudio, les hemos sugerido que podemos identificar primero el título, neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Ok, factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y el objetivo. Establecer si la neumonía adquirida en la comunidad es un factor de riesgo asociado a enfermedad cardiovascular. ¿Será una pregunta de causa-efecto? No. No están evaluando eficacia y seguridad. ¿Será una pregunta descriptiva? No. Nos están diciendo asociado. Entonces es una pregunta de asociación entre dos factores, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad y enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuál sería el diseño del estudio? Ok, aquí sí podemos leer un poquito más del resumen. Y en el resumen también nos lo brindan. En materiales y métodos, usualmente, en la primera oración deberían de decir los autores qué diseño de estudio se utilizó. Se realizó un diseño de cohortes. Entonces, tenemos que sería un diseño de estudio de cohorte. Pasemos a la otra parte de esta pregunta. A continuación, extrae los componentes de su pregunta de investigación según el formato PICO. Ok, entonces para ello, identificamos título, identificamos objetivo y lo llevamos a nuestra planchita. Los extraemos. Título, lo tenemos por aquí, y el objetivo lo tenemos por aquí. ¿Qué tipo de estudio es este? Es un estudio de cohorte, ¿no? Pero si subimos un poco más en el mapa mental esto de los estudios, lo clasificamos como un estudio observacional, ¿no? Y un estudio observacional utiliza el formato PECO. En este caso, comenzamos a rellenar nuestra planchita utilizando PECO. Población. ¿El título nos lo brinda? No. Objetivo. ¿El objetivo nos lo brinda? Tampoco. Bueno, de aquí yo podría decir población, quizás aquellos que tienen sospecha de neumonía adquirida, ¿no?, en la comunidad. Podría ser. Pero mejor vayamos a utilizar el resumen. En el resumen nos dan un datito. Pacientes hospitalizados por diagnóstico de NAC. Ok, entonces, sencillo. Esta sería nuestra población. Pacientes hospitalizados. La exposición sería la variable independiente. Entonces, en este caso, están relacionando dos factores. Neumonía adquirida en la comunidad versus, o mejor dicho, asociado a enfermedades cardiovasculares. En este caso, la exposición, ¿cuál vendría a ser? Neumonía adquirida en la comunidad. El grupo comparador serían aquellos que no tienen neumonía adquirida en la comunidad. Y el desenlace, la otra variable con la que están asociando. Enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Ese sería el PECO. Pregunta 4. A partir del resumen del estudio, responde: ¿cuál es el RR y su intervalo de confianza al 95% para la asociación entre neumonía adquirida en la comunidad y síndrome coronario agudo? Ok, entonces en este caso nos están pidiendo identificar un resultado, ¿no? A lo mejor es porque después los que están lecturando esto quieren realizar una lectura crítica, ¿no?
de este resultado. Ok, entonces vamos al resumen y tenemos que ubicar esta asociación, neumonía con síndrome coronario agudo. Buscamos y tenemos que orientarnos en la parte de resultados. Leyendo un poco, vemos que aquí habla del síndrome coronario agudo y menciona que tiene un RR de 3,98 y un intervalo de confianza que se especifica aquí. Esta sería la respuesta. Pregunta 5. Identifica el tipo de artículo, pregunta y diseño del siguiente estudio. Nos brindan el estudio, tenemos el título, el resumen y tenemos que identificar estos. Primero, tomemos el tipo de artículo. Yendo a la lógica, al razonamiento que vamos utilizando, vemos el resumen. Tiene objetivo, métodos, resultados, conclusiones. Ok. Entonces, esto sería un artículo original. Además, también viendo el título menciona que es un ensayo clínico aleatorizado de epinefrina nebulizada versus albuterol en el departamento de emergencia para el tratamiento de bronquiolitis. ¿Ok? No es un título general, no nos están diciendo únicamente tratamiento de bronquiolitis, que podrían orientarnos a pensar en una revisión narrativa quizás, ¿no? Pero no, en este caso es un estudio, un artículo original. Tipo de pregunta. Para ver el tipo de pregunta, ubicamos el título y ubicamos el objetivo. ¿Ok? ¿Qué nos dice el objetivo? Determinar si la epinefrina nebulizada es más eficaz que el albuterol nebulizado en el departamento de emergencias para el tratamiento de bronquiolitis moderada en niños. Es eficaz. ¿Qué dicen? Pregunta de causa-efecto. Esto también nos orientamos porque es un ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué diseño de estudio es? Ensayo clínico aleatorizado. Ok, extraemos entonces ahora el título, extraemos el objetivo y ahora empezamos a ver qué formato de pregunta pico vamos a utilizar. Es un ensayo clínico aleatorizado, entonces utilizamos la pico completamente. Ok, entonces ahora sí comencemos a rellenar la pico. ¿Cuál sería la población? Niños con bronquiolitis moderada. Nos lo dicen en el objetivo. ¿Cuál sería la intervención? Epinefrina nebulizada, que es lo que les está interesando en este caso evaluar. ¿Cuál es el comparador? Sencillo, versus albuterol nebulizado. No resalto aquí porque aquí únicamente nos indican que es albuterol, pero aquí está un poco más completo, ¿no? Albuterol nebulizado. Desenlace. ¿Cuál sería el desenlace? Resalto esto, eficaz. El desenlace es eficacia, que en este caso, si van al resumen o a los materiales y métodos, hablan sobre la mejoría clínica del paciente. Ya tenemos la pico de este estudio. Última pregunta, ¿qué es un sesgo y qué implicancias tiene en un estudio? Es una respuesta directa. Recuerda, sesgo, 2 palabras para responder. Error sistemático en una investigación. Haciendo un recuerdo muy rápido, estos errores sistemáticos pueden ser prevenibles. Y tenemos que ver la forma de prevenirlos, ya que si estos sesgos ocurren, implican una distorsión en los resultados de la investigación y los van a llevar a alejarlos de la realidad. Gráficamente, datos reales, datos sesgados, gráficamente. Ok. Eso sería todo. Hasta luego.